Hola, hola. Hola, ¿Cómo les va? ¿cómo están? Platicamos ahorita ya aquí, es que estamos en lugares diferentes, pero a la hora que los vemos, aparecemos en Se invierte. se invierte, entonces como Ujú. cotorro. Sí, sí. Me quiero acercar y me alejo y todo. Sí, y me imagino que si muestras un texto salen las letras al revés, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. Pero mire, ya se están conectando. Muy bien, muchas gracias ¿Quién por es? acompañarnos. Gerardo, Yadira, Lucero, Lucero, Héctor. Héctor. Saludos, qué bueno ya tener aquí Abrazos. amigos conectados para nuestro Facebook Live semanal. Que vamos a seguir hablando sobre la conciencia. Fíjense que Max y yo hemos estado platicando como de qué decíamos, etcétera, etcétera, para tratar de tampoco disvariar mucho, porque como vieron la vez pasada, es un tema que da para Es muchísimo. que hay muchas preguntas. Entonces, decidimos que, bueno, queremos irlo acotando poco a poco, porque si no, se va a poner súper complejo. Y además, bueno, es un tema que, como ustedes saben, da para rato, ¿no? Este tema vamos a poder hablar de él. Fácil, 3 sesiones más. Sí, o sí, hasta más, ¿eh? Podría ser. Entonces, bueno, tampoco queremos dedicar el Facebook Live a hablar sobre la conciencia, ¿verdad? Pero intentaremos, pues, dar una conversada, digamos, que más o menos tenga algunos puntos que se centren y que ustedes puedan seguir conversando, reflexionando, ya sea en blogs, aquí mismo en el Facebook o en YouTube, donde van a estar subidos todos los videos. Acuérdense que están subidos todos los videos de los Facebook Lives entre Max y yo, en el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, etcétera. Entonces, para que sepan que ahí podemos seguir conversando y también a través del foro de mi página web www.jackyandresmartinez.com. Ahí en el foro pueden, si tienen algún tema, pues llevárselo para el foro y en el foro seguirlo conversando para que pues nos den más plataformas o más herramientas para seguir conversando, ¿no? Déjame, antes de que empecemos, acuérdate que estamos en inscripciones. Ahorita vamos a subir las cosas de las inscripciones. Por favor, dile a las personas, porque cotidianamente luego las personas dicen, uy, si hubiera sabido, no. Y muchas veces, pues, porfa, avísales a todos que estamos en inscripciones. Los esperamos porque ya empezamos la segunda semana de febrero. Exactamente. Entonces, bueno, gracias por el comentario de Luis. Dice, ¿Qué excelente dice? vibra la de ustedes. Ah, Ajá. muy bien. Muchas gracias, Gracias, Luis. Luis. Bueno, déjenme compartirles algunas cosas que dijimos, que empezamos a decir la semana pasada, Uh-huh. ¿no? Empezamos a hacernos preguntas porque, fíjense, es bien curioso, pero gracias a la conciencia es que podemos hacernos preguntas. Claro. Gracias a la conciencia es que podemos estar aquí conversando con ustedes. Entonces, curiosamente, la conciencia tiene al mismo tiempo este carácter de poder reflexionar sobre sí misma, ¿no? Que es parte de lo que estamos intentando de hacer y es parte de lo mágico, lo misterioso y lo enormemente complejo de este asunto. O sea, no está Claro. nada fácil, ¿no? Porque de entrada, algo que podemos decir para ayudarnos a empezar a organizar. Hoy les traemos más preguntas. Max tiene unas preguntas buenísimas para empezarlas a semblantear también aquí y promovernos la reflexión, que ya saben que en el fondo ese es el objetivo de nuestros Facebook Live, promover que reflexionemos juntos un rato. Entonces, ahorita recordé a cuando nos vino a sentar Karen, que decía una conclusión es a la que llegas cuando dejas de pensar, exacto. cuando dejas de reflexionar. Por eso intentamos no llegar a conclusiones. Entonces, les vamos a plantear algunas ideas, no con el afán de que sean conclusivas, sino con el afán de que podamos discutirlas, masticarlas, ver qué nos dicen, qué nos generan y volverlas a pensar. Y quizá terminar sintiendo que son nuestras o que no lo son, ¿no? Y desde ahí seguir conversando. Entonces, hay una idea que a nosotros nos ha ayudado, porque además es una idea profundamente fenomenológica, de poder entender la conciencia como en dos diferentes sentidos o en dos diferentes niveles, que hablaríamos en los dos de conciencia, pero que podemos hablar de que son dos cosas diferentes. Una primera es una conciencia como sensibilidad. Y entonces, si entiendo la conciencia como sensibilidad, la compartimos con los animales. O sea, compartimos, y quizá también, yo creo que sí, con algunas plantas. ¿no? Claro. Compartimos esta sensibilidad. Y digo algunas por dar beneficio de la duda, porque una de ellas hasta con todas. ¿no? Igual en una de esas nosotros somos los más atrasados en esa palabra. Exacto. ¿no? La sensibilidad. ¿no? Es la capacidad de percatarse de la información que está presente para nosotros, de que el sol sale por un lado y se oculta por el otro, etcétera. Bueno,
en nuestra perspectiva, porque sabemos que somos nosotros en la Tierra, o eso nos han dicho los científicos, ¿no? Los que andamos ahí dando vueltas, Claro. y no el sol que salga y se oculte, pero que tenemos una perspectiva. Entonces, la sensibilidad sería un primer nivel de la conciencia. Pero fíjese, lo interesante es lo que estamos diciendo. Es este primer nivel de la conciencia, la sensibilidad, hablaría ya de cierta perspectiva. Que eso es algo de lo que tenemos que también profundizar, ¿no? Es la atención y todo. Exacto, porque hay una perspectiva y un punto de vista. O sea, la conciencia es una sensibilidad desde un punto de vista, desde una perspectiva. Y entonces, mi sensibilidad puede ser parecida a la tuya, pero no es la tuya. Tenemos una conciencia diferente. Quizá haya cosas en donde nuestras conciencias se conecten, que eso será todo un tema para que sigamos hablando aquí. Más adelante le dedicaremos toda una cápsula de Facebook Live a eso. Pero por lo pronto lo que sabemos, o algo de lo que podemos, digamos, como pararnos para caminar a partir de ahí, es que hablaríamos de que hay una forma de entender la conciencia, un cierto nivel de conciencia, que habla de la percatación del mundo, ¿no? De la percatación de la realidad, de la percatación de las cosas, aunque sea que a cierto nivel. Porque podemos hablar de que incluso esta forma o nivel de conciencia, es que no sé si nivel merezca ese nombre, ¿no? Pero esta forma, la sensibilidad, podría tener diferentes niveles. De conciencia, claro. Entonces, podríamos tener niveles de sensibilidad, para no volver a usar la misma palabra conciencia, niveles de sensibilidad muy, muy básicos, en donde yo apenas me percate de la posición del sol. O niveles de conciencia donde me percate de la posición del sol y del calor que eso genera. O me percate de la posición del sol y del calor que genera y de mis ganas de hacer pipí, ¿no? Perdón por el ejemplo, ¿no? Etcétera. Puede haber como diferentes niveles. Pero desde ahí, fíjense, se empieza a complicar más adelante, eso lo veremos también más adelante, mi sensibilidad con respecto a la sensibilidad de otros. Ok, yo puedo sentir que aquí junto a mí hay un cuerpo, ¿no? Ahí está Max. Puedo sentir que está este cuerpo aquí, pero ¿cómo llego a percibir, a ser sensible de que esto que tengo frente a mí o junto a mí es a su vez sensible? Ahí se abren preguntas también, o sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo determinar que esto es sensible y que esto, ¿no? El teléfono, esto no, o la silla, etcétera? ¿Cómo lo determino? Bueno, ya hablaremos de eso también, pero ven cómo a cada ramificación que abrimos, ¡fum!, se abren un montón de ramas más. Eso es parte de lo complejo. Claro. ¿Quieres decir algo, perdón? No, es en esta parte me ocurría pensar cómo esta perspectiva de la que tú hablabas, que hace que tenga un nivel de sensibilidad diferente, nos hace incluso percibir a los otros con diferentes niveles de sensibilidad o incluso insensibles. Además, exacto. ¿No? Como los animales, por ejemplo. Y ahí podemos discutir hasta qué punto tus perritos son sensibles o no. Son hijos o no son hijos, o es una tristeza que vivo yo en mi fantasía. Y hasta qué punto, fíjense cómo se pone complejo esto. Todo esto es algo que en la filosofía, en la psicología, en la fenomenología, se ha empezado a estudiar y se le llama, por ejemplo, subjetividad. Tiene que ver con la subjetividad y la subjetividad tiene que ver con la conciencia. No se preocupen, le vamos a dedicar toda una cápsula después solo a ese tema de la conciencia subjetiva. Exacto, de la subjetividad. Pero nada más como porque ahorita estamos todavía, la semana pasada y ahora como en estas sesiones introductorias, ¿no? Abriendo el camino. Fíjate, es muy bueno lo que dices porque en la fenomenología se estudia algo que se le llama intersubjetividad, que con los perritos es muy buen ejemplo. Okay. Yo puedo imaginarme que el perrito tiene dolor, ¿no? Que le duele su patita. Pero de repente, a mí me dolía, por ejemplo, cuando muchos de ustedes supieron de mi caída, de mi accidente, donde me tuvieron que operar y me dolía la mano. Ya después de operar, ya estaba yo aquí en casa, pero tenía dolores. Y de repente se me acercaba mi gatita, ¿no? O mi gatito, yo tengo 2 gatitos, ¿no? Entonces se me acercaba mi gatita y empezaba a lamerme la mano. A lamerme la mano. Ahora, la pregunta es, yo me imagino que ella tenía una sensibilidad, pero ¿su sensibilidad incluía la captación de mi sensibilidad? ¿La gatita se daba cuenta de que a mí me dolía? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Yo me doy cuenta de que a ella le duele la patita. Claro. Pero ¿ella se da cuenta de que a mí me duele? ¿De que eso te va a aliviar?
Ajá. de que eso es bueno para ti. ¿Se percata o no? ¿Sabes? Claro. Son algunas de las preguntas que todavía no tienen respuesta y que evidentemente hay los que opinan que sí, hay los que opinan que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? O escríbanos aquí, cuéntenos qué opinan de si los animalitos, ¿no? Sus animales de compañía, los que viven con ustedes, que son como miembros de su familia, no solamente sienten, porque creo que ahí, si alguien dice, aunque todavía hay por ahí algunos que dicen que no, me parece absurdo, pero los hay. Pero si alguien dice que sienten, ok, porque no sienten, vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a partir de que sí sienten, ¿no? Tienen sensibilidad los animales. Ok, pero su sensibilidad les da la posibilidad de sentir la sensibilidad de otros. Ajá. Más allá del instinto, ¿eh? Más allá del instinto. Un conocimiento de que al otro le está doliendo. Pero fíjate, ahí estamos ya hablando de procesos como superiores, Ajá. porque podríamos, digo, no me gusta, no creo que sea la mejor palabra, pero podríamos utilizar ahí la palabra de la empatía, ¿no? Porque algunos dicen que incluso la empatía o imaginar lo de los otros, o estar un poco conectado con el otro es lo que nos hace humanos. Exactamente. Bueno, hemos tenido ya mucha gente más que se ha incorporado, muchas gracias, se ha incorporado ya de Colombia, Juan Pablo, se incorporó Ana desde Uruguay, ¿no? Karen Imón, dice, qué difícil que las respuestas a las preguntas que nos hacemos no son las respuestas en sí. Exacto, las respuestas son nuevas preguntas, exacto, ¿no? Es esto de que hablamos de que cada rama salen otras ramas y de cada una de ellas salen más. Es lo fantástico, lo que lo vuelve misterioso, pero también apasionante, ¿no? Entonces, saludos a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. Dice Lucero Chacón y los hipersensibles. Exacto. Entonces, bueno, vamos a dejarle por ahora con el tema de la sensibilidad y de la subjetividad, porque estamos apenas, esa es una rama por la que nos vamos a ir próximamente, ¿no? Pero solamente para referirnos, queremos hoy hablar de las dos grandes ramas, ¿no? Está la rama de la sensibilidad, pero está la otra rama grandota, de la autoconciencia. Entonces, hay algunos que consideran la conciencia solamente como la conciencia de la conciencia. O sea, la conciencia que tengo de mí mismo. Entonces, no basta con que yo sepa que hay calor. No, sé que yo tengo calor. Es algo diferente, ¿lo notan? Es un paso más. Es el paso que se llama la autoconciencia y que algunos teóricos como Jean-Paul Sartre les han nombrado a estas dos formas de conciencia, las conciencias reflexiva y prerreflexiva. Bueno, prerreflexiva y reflexiva. Exacto. Algunos, fíjense, esto es interesante como lo dice Max, porque es correcto, reflexiva o prerreflexiva y reflexiva, pero en algunos momentos me han hecho la corrección de que quizá lo correcto no sería llamarle reflexiva, sino refleja. ¿Por qué? Pues porque entendemos a veces por reflexivo como como un proceso de estar dudando, cuestionando, y sí incluye esa posibilidad, pero es en un primer paso, la conciencia reflexiva no es estarle dando vueltas a algo, etcétera, etcétera, cognitivamente, sino es apenas la percatación de la percatación. No solo me enojo, sé que estoy enojado. No solo me duele mi mano, sé que es mi mano la que me duele. No solo sé que estoy junto a Max, sé que estoy junto a Max. No es, tengo la sensación de Max junto, no, es, tengo la sensación de Max junto a mí. Entonces, esa sensación es fantástica porque nos da toda la posibilidad, ya te dicen, de la identidad. Entonces, otra rama que se nos abre es la identidad. Y entonces sería más correcto llamarla conciencia refleja. O prerrefleja. O prerrefleja. Okay. Pero reflexiva está bien dicha, ¿no? Entonces, que sepan que están estas posibilidades, ¿no? Entonces, estamos con esta conciencia refleja que nos permite crear hipótesis, ¿no? O sea, nos permite crear ideas con respecto a nosotros mismos, al mundo, o con respecto a ti. Es que es bien interesante porque agarras un autodistanciamiento. Exactamente. ¿No? O sea, es como la idea que tengo de mí. Es como, fíjense, lo loco es que es como si fueran dos momentos. O sea, tengo que salir de mí a través del primer nivel de la conciencia o primera forma de conciencia de sensibilidad. Salgo al mundo y luego tengo que volver a mí, que es la conciencia refleja. Bueno, lo estamos diciendo de una manera que resulta fácil de decir. Salir de mí, volver a mí. Pero
lo que vamos a hablar la próxima semana, porque ahora ya es momento de ir terminando este Facebook Live, lo que vamos a hablar la próxima vez es si realmente hay una forma de decir salimos de mí. O sea, ¿realmente salgo? La conciencia es un salir. Entonces, es parte de lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de cómo, si la conciencia es realmente un salir o no. O es un entrar. O es un entrar. Ajá, exacto. O es un intermedio. Por supuesto. Ajá. Y cómo esa conciencia, fíjate, nos puede llevar. Otra de las ramas está la rama de, gracias a la conciencia nos preguntamos qué hay después de la muerte, por ejemplo. Nos preguntamos qué sería haber nacido mujer, en nuestro caso, ¿no? Claro. ¿Qué sería haber nacido en Italia en vez de en México? ¿Qué sería haber nacido con más dinero? ¿No? Eso yo a veces me lo pregunto, ¿no? Pero, en fin, ¿o qué sería haber nacido? Es fantástico, porque entonces ahí ya podemos entrar en cosas como fantasía, abstracción, imaginación, seguro, ¿no? ¿Qué sería si en vez de habernos dedicado a la terapia y a la fenomenología existencial, nos hubiéramos dedicado al rock and roll? ¿No? Y a lo mejor nos hubiéramos encontrado en una gira y decidiríamos formar una banda juntos. Y estamos, queremos rock. Exacto, ¿no? Hay tantas posibilidades. Bueno, por ahí hay algunos. Juan Pablo sí se dedicó al rock and roll un rato, ¿no? Por ejemplo, ahí nos puede contar sus experiencias, ¿no? Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias. Queremos terminar ya porque queremos darle como una duración que sea fácil para ustedes verlo, fácil para ustedes seguirnos y fácil para nosotros cumplirles y tener este seguimiento. Entonces, de la conciencia seguiremos hablando por lo menos 3 semanas más, porque como ya vieron, tenemos muchas ramas por las cuales ir avanzando poco a poquito por algunas, de repente por varias a la vez, como nos vayan haciendo. Gracias, Quetzali, gracias, Jorge. Sigan escribiendo, por favor. Y no olviden darle like, por supuesto, a este video y de postearlo en sus propios muros para que cada vez haya más gente que nos vea. No olviden también que el 2 de febrero, además de que es mi cumpleaños, el 2 de febrero hay una plática informativa online del Círculo Existencial. Entonces, los informes de la plática informativa van a estar puestos aquí mismos para que puedan tener acceso a esta plática informativa online. Está especialmente dedicada a la gente que no vive en la Ciudad de México, para que sepan que existe una alternativa para poder tomar la formación del Círculo Existencial en fines de semana, un fin de semana por mes. Pero de cualquier manera, ya estamos en inscripciones para las clases semanales, ¿no? Entonces, estamos formando nuevos grupos. Si saben de alguien interesada o interesado, pásenle la voz para que cada vez seamos más los que nos interesa tener estas reflexiones. A mí me gusta decirle juguetonas, ¿no? Reflexiones en donde queremos compartir y queremos hacernos preguntas juntos. ¿Quieres decir algo más, Max, para despedirnos? Avísenle a todas, avísenle a todos. Estamos en inscripciones. Gracias y nos vemos entonces en 8 días. Me gustó mucho este.